Afortunadamente tuvimos otra noche fresca, pudimos disfrutar de las bolsas de dormir como nunca. Como ayer llovió todo el día, no hizo mucho sol, estuvo fresco a la noche. Estuvo lindo. Fresco. No, pero usamos la bolsa de dormir. Sí, fue agradable. Lo que sí, bichos, y una vez que apagamos las luces, se relajaron. Y acá hicimos una especie de camita con los bancos. Temíamos que llueva a la noche y nos dijeron que acá el piso se filtra mucho. Pero bueno, por suerte no llovió, amaneció muy lindo. Va a seguir así, va a seguir así, va a seguir así. Así que bueno, a ordenar acá. Estamos en el cabildo de la comunidad. Así que bueno, ordenamos y salimos. Vamos a poner las bancas de nuevo en su lugar. Como contábamos antes, este es el cabildo de esta comunidad que es parte de un territorio multiétnico. En este lugar se reúne toda la comunidad cada 15 días para tratar los temas que atañen a todos. Y también hay, yo le digo, sesiones extraordinarias en caso de que haya alguna emergencia o algún tema realmente urgente. Y con este bombo es que se hace el llamado para el inicio, se empieza un rato antes. Y bueno, luego se toca al final para que comience la asamblea. Nos contaba recién Edith que hace unos años lograron de cierta independencia, ahora se autogobiernan todo este territorio multiétnico. Su esposo es el corregidor, que es el que toma las decisiones diarias que no requieren por ahí de asamblea. Y si no, sí, cada 15 días aquí se juntan y toman todas las decisiones en conjunto para llevar adelante todo por el bien de la comunidad. A través de los llanos de Mojos se extiende gran parte de la sabana de Beni, en la cual se pueden encontrar varios cursos de agua, lagunas tectónicas y artificiales y pantanos, conocidos también como Curichi. Es una sabana inundable que en temporadas de lluvias críticas puede llegar a inundar más de 100.000 kilómetros cuadrados. Esta extensa sabana está rodeada por afloramientos rocosos y pequeñas serranías, como así también por bosques tropicales que se extienden cerca de las zonas ribereñas del departamento de Beni. Venía bien el día, hoy zafamos, no llovió más que una lloviznita, veníamos bien de promedio. Pero bueno, algo tiene que pasar como para cortar el día. Un pinchacito. Ya estamos cerca. Ya estamos cerquita, ya llevamos casi 80 kilómetros. Venía bien una pausa igual. Ahora vamos a aprovechar. Seguir ahora porque venimos también fusilados.
lejos estaba el parque. Bueno, acá tenés opciones. Jugo. Me imaginé que al no ver mi bolso ahí es porque estuviste revolcando para encontrar los jugos. Jugo, agua, hielo. Tenés opciones para refrescarte. Alcohol no tengo, pero No. tengo para ofrecerte Jugo. Sí, jugo necesito. jugo de durazno exprimido. Durazno exprimido en sobrecito. Ay. Así como llegamos a San Borja, a la plaza principal, preguntamos un lugar para pasar la noche, porque obviamente siempre está amenazando acá la tormenta. Nos mandaron acá a la casa de acogida de las monjitas, así lo conocen. Y bueno, acá con una mínima contribución vamos a pasar la noche en una cama, con ducha, baño, bueno. Un día duro. No sé si ahí la ven, Karen, creo que se quemó un poco. Y eso que no hubo casi sol. Me puse protector para 2 horas, más el sombrero. Pero sí, estuvo raro, fuerte. Me quemó como el viento. Tuvo fuerte el viento norte de frente, más allá de que estuvo nublado. Como a mí se puede ver siempre en las manos, todas quemadas. Pero bueno, a terminar de merendar. Necesitábamos algo frío con suma necesidad. Así que bueno, a bañarse, a descansar. Y mañana otra vez esperar que esté como hoy, sin llover. Vamos. Sigamos comiendo los cuñapé, a bañarse y aprovechar las instalaciones. Nos vamos. La cama fundamentalmente. Hacemos salud. Gracias, Neri. No esperamos terminar la noche así. Neri es voluntario de aquí con las hermanas y nos agasaja con esto que para nosotros es... Como buen paraguayo, nos está agasajando. Como buen paraguayo porque es de Asunción. ¿De Encarnación? ¿Sí? No. De Encarnación. Ay, yo Bueno, es de Asunción. Paraguay, Sí, ¿verdad? de Paraguay. Es de Paraguay. Y lo mejor es que la pizza hizo un paraguayo, Paraguayo, que no, vive no. en el recóndito lugar de Bolivia, que es San Borja, donde San estamos. Borja. Una No, maravilla. Neri, un placer, la verdad que encantadísimo. Un gusto, un gusto. Bueno, provecho. Ahora nos Buen muestro. provecho. Coman Buen tranquilo. Gracias. Te quería Asunción. Hoy particularmente tengo ganas de seguir durmiendo. ¿Vos? También, pero Aprovechar. no hay opciones. Acá manda el clima, hoy amaneció lindo, entonces hay que aprovechar. Te dejo para tus sueños. Seguramente ya nos va a agarrar un día de lluvia, que podamos dormir en un lugar así. Uy, qué flojera. No, vamos a arrancar. Buen viaje. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Neri, un gusto enorme y seguramente como vos andás tanto como nosotros te encontraremos Nos vamos a en algún encontrar en algún lado. lugar. Tenemos solamente una tierra pequeña. En algún lugar nos Bueno, vamos a Neri, encontrar. muchísimas gracias. Gusto, Cruz. Que tengan buen viaje. Gracias igualmente. Vamos. A ver hasta qué hora dura este clima, el Dale. sol, este cielo lindo. Otro día de pedaleo. Hoy con más entusiasmo, más ilusión, porque anoche antes de acostarnos recibimos, creo que es la confirmación, no lo sabíamos,
de que el tramo que va de Rurrenabaque a Guayará Merín está en un 90% pavimentado, cosa que nosotros desconocíamos. Nosotros ese tramo lo hicimos una vez en el 2012 en colectivo, y era la selva misma, una aventura en sí misma, incluso en colectivo, camión, más que nada por las ruedas que tenía. Pero veníamos, mucha gente me decía, no, sigue siendo tierra. Bueno, nos mentalizamos de que íbamos a tener que luchar con eso, más que nada por la temporada de lluvia. La verdad que hay poca información en internet, y bueno, le preguntamos a gente acá, a Trinidad, de hecho acá en el mismo San Borja hay gente que nos seguía diciendo que es tierra. Evidentemente la gente no va mucho para allá, salvo la gente que es de esa parte en sí mismo. Pero nos encontramos con alguien que nos dijo que no, que está pavimentado, y después conseguimos el contacto de alguien de Riberalta que nos confirmó, así que ya la mente es otra. Sí, eso. Pero es muy loco que haya tan poca información, inclusive de gente del propio Beni. Claro, nosotros veníamos mentalizados con que obviamente lo íbamos a hacer igual, pero en esta temporada que recién comienza de lluvia iba a ser algo, una odisea, porque lo conocíamos al camino. Y bueno, se sabe, con tierra a nosotros se nos complica, pero bueno, en barro, tierra, sí. Entonces, bueno, vamos a ir un poco más rápido, más tranquilos. Más tranquilos, porque sabemos que no nos vamos a empantanar. Vamos a tener un pedacito nada más, que es hasta Reyes, por lo que nos dijeron. Vamos a confirmarlo el primer día que salgamos de Rurre. Pero una vez que sorteemos eso, va a ser más fácil también calcular el clima, porque son menos de 50 kilómetros. Va a ser esto, ir viendo la lluvia, pero sabiendo que no nos vamos a quedar empantanados, que es todo. Pero bueno, y como ayer hablábamos con Karen, es increíble cómo se pavimentan las rutas acá. Por suerte hemos estado varias veces en Bolivia, y cada vez que venimos encontramos rutas nuevas. Acá son los chinos los que están construyendo las rutas, a cambio de no sé qué, pero construyen muy rápido. Yo creo que es uno de los motivos por que la gente piensa que todavía es tierra, porque dice que la hicieron en tiempo récord, esos 600 kilómetros. Pero bueno, es algo bueno para la gente que se esté pavimentando. No sabemos el costo. No sabemos el costo, pero igual básicamente vacas, bueno, animales. La calidad de vida de todos los habitantes de estos tramos sube muchísimo. Eso es una realidad. Realmente cada vez que venimos a Bolivia, una ruta que ya hemos hecho de tierra, ahora está pavimentada. Sí, buenísimo. Por más rutas pavimentadas. En todos lados. En todos lados. Ojalá en Argentina también, todas. Mejoradas. Ampliadas. Esta tiene banquina. Amplias. Ojalá. Siempre. Viene la gente. El municipio de San Borja fue fundado por los misioneros jesuitas Francisco de Borja e Ignacio Sotomayor el 10 de octubre de 1693 a orillas del río Maniquí. Al igual que muchas poblaciones del Beni, su objetivo era evangelizar a etnias de la zona, en este caso a las que se fueron asentando allí, como ser los chimanes, mojeños y mocetenes. Actualmente San Borja es el cuarto municipio más poblado de Beni y el más poblado de la provincia José Vallivian, más allá de no ser su capital, lo que lo convierte en uno de los centros poblacionales más relevantes del departamento. Buena.
termina la ruta nacional 3. Chocamos con el comienzo de la cordillera, con la sierra. Muy loco pensar que por allá atrás ya comienza el camino hacia La Paz a 300 kilómetros, muy cerquita, pero con la gran diferencia de que la capital boliviana se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar y nosotros estamos a 250. Literal, es como que te la chocas porque hay una diferencia de altitud tremenda, pero yo por ahora no tengo interés en trepar la sierra y subirme al altiplano. Ya la visitamos incluso en bicicleta a la capital, hoy no. Seguiremos acá, ahora ruta nacional 8, termina la 3 y comienza la 8, nos va a llevar hasta Guayará Merín. Pero bueno, acá dejando la ciudad, el pueblo de Yucumo, puerta del Beni, porque todo aquel que viene por el altiplano sí o sí tiene que pasar por acá para ir a Trinidad, a Rurrenabaque o a Cobija. Es como una mezcla de todo, está al pie de la montaña, parte de la selva boliviana, parte de las pampas del Beni. Lindo, atractivo, de otro paisaje. Por lo pronto nosotros a Rurrenabaque, bordeando un poco esta serranía, y después, sí, ya después de 100 kilómetros nos metemos otra vez para la Amazonia boliviana. Ahora ya con solcito, tapados. Sí, no, a quemar. ¿Vos te tapaste? La quemada que me di ayer, cuando empiezo a sentir ese aire caliente, que es el que me quemó ayer, el cuellito. Hay señal. Mandando audio. Ay, la comunidad Villa Aroma, hasta donde llegamos hoy. Dijimos hasta donde el cansancio o el viento nos pare. Bueno, fue el segundo. Sí, se levantó de golpe. Se levantó de golpe, bueno. Pero avanzamos bastante y mañana ya restamos kilómetros para Rurrenabaque mañana, que es lo importante. Mañana quedan, creo que son 75, así que procuraremos levantarnos temprano, cosa que no nos agarre el vientito que sí, lleguemos tranqui. Bueno, una comunidad como todas muy tranquila. Así que nada, tomamos un tereré.
El extremo sur de la Ruta Nacional 8 ofrece una vista única en el país, pues en su margen oriental concluye la planicie amazónica y en la occidental se pueden ver las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes, la conjunción de dos de las grandes zonas geográficas que definen a Bolivia y que se ha convertido en una puerta de acceso hacia la zona norte rica en biodiversidad. Este es un paisaje muy común para nosotros, lo vimos tanto en Santa Cruz como ahora en Beni. Muchas zonas que estuvieron hasta hace poco incendiadas, en Santa Cruz primeramente por los chaqueos, los propietarios de campo que queman pastizales para desmontar, pero de cierta forma no lo controlan, entonces ocasionó muchos problemas en Santa Cruz, más que nada por el humo que llegaba a la ciudad. Nosotros estuvimos en esa época y la verdad que no se podía respirar. Y después acá en Beni también venía sufriendo mucha temporada seca, más allá de que hay y hubo incendios intencionales, también existe el chaqueo y los incendios no controlados, y ocasionó que afectara muchas reservas naturales. Este no es el paisaje típico de Beni. Hay muchas zonas así quemadas. Nos hablaban de que también se perdieron miles de cabezas de ganado. Afortunadamente ya las últimas lluvias, ya estamos en temporadas de agua fuerte, hizo que ya se extinguieran los últimos focos que quedaban acá en el departamento. Nos encontramos en Rurrenabaque, esta ciudad ubicada a veras del río Beni. El río aquí actúa como frontera natural entre los departamentos de Beni y a la otra orilla ya está el departamento de La Paz. Asimismo, también Rurrenabaque se encuentra a una margen de las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. De hecho, esos cerros
Es lo último de la cordillera que se puede ver, la parte más baja de este lado. Y la ciudad también es conocida por ser la puerta al Parque Nacional Madidi, este parque nacional conocido por su selva, por su sabana y por sus ríos, los cuales mucha gente navega en búsqueda de ver aves exóticas y flores exóticas. También desde acá parten excursiones y parte la gente que quiere conocer las pampas de Yacuma, que es hacia donde vamos nosotros ya a partir de mañana hacia el norte del departamento.